Bueno, Borja, buenos días, ¿qué tal? Pues aquí estamos, otro día en la oficina. Otro día, ¿no? Aquí a grabar. Bueno, Borja se ha animado a venir a un segundo capítulo de este podcast, en el que pues vamos a hablar hoy de las pensiones. Antes de continuar, la semana que viene tendremos al concejal de vivienda del Ayuntamiento de Alcobendas para que nos hable de las casi 10.000 viviendas que se van a construir en los próximos años aquí en Alcobendas. Así que nada, Borja, que vamos a hablar de las pensiones, que eso que dicen por ahí que nosotros los jóvenes no vamos a tener. ¿Tú qué crees? ¿Que vamos a tener o que no vamos a tener? Yo creo Mójate. que es algo complicado de saber hoy en día. Yo diría, si me tuviera que mojar, que vamos a tener. Es decir, ¿Qué yo vais a esto es tener? como una pirámide poblacional en la que, bueno, pues ahora mismo se ve que a los que tenemos que soportar nosotros las pensiones de los mayores, que es el núcleo duro de la población, pues ahora mismo pues, es como una pirámide invertida. Es decir, ahora mismo la parte importante por la gente por la que debemos cotizar son muchos, y luego a la hora de nosotros estar en ese momento, oye, posiblemente si aumenta la natalidad o hay, pues bueno, pues más gente, por así decirlo, pues oye, puede que estemos en la situación contraria, por así decirlo. El dato clave no te lo sabría decir, pero vamos, yo diría que sí o sí, si no quiere que haya una revuelta hoy en día, pues debemos tener pensiones. Claro, porque para el que no lo sepa, las pensiones a día de hoy, el sistema que hay es un sistema de reparto. Esto significa que lo que tú cotices a la seguridad social es la parte que te quitan de la nómina, tanto tuya, ese pequeño porcentaje que te quitan de tu nómina y esa gran parte que paga la empresa para la que trabajas a la seguridad social, va a pagar las pensiones de las personas que hoy están recibiendo la pensión. No se guarda en un fondo, como podría ser un plan de pensiones, para que en el futuro tú lo rescates en función de lo que hayas cotizado. Entonces, tú estás pagando, claro, al final, pues si a mí me están quitando de pensión entre lo que paga la empresa y lo que me quitan a mí, 900 euros. Pero claro, los pensionistas están cobrando ahora de media 1.181 con la última regulación que ha habido. Yo no estoy pagando eso. Se necesitan dos personas que tengan mi mismo sueldo para pagar una pensión. Luego también hay que Hablando de la tener, cantidad de pensiones que hay, mm, son muchas personas. Ahí es cuando la pirámide, en el momento en el que esté invertida y haya menos personas trabajando que personas recibiendo una pensión, va a suponer que o bien aumentan las cotizaciones a la seguridad social de parte de los trabajadores, o bajan las pensiones o se quitan, porque si no, el dinero no sale de los árboles. Entonces es imposible que si no hay dinero se paguen esas pensiones. En un futuro, ¿qué va a pasar? Es complicado, pero puede pasar. Yo creo que para mí, en mi opinión, pasa porque se haga una nueva regulación del sistema de pensiones y se establezcan unos baremos pensando en un largo plazo, no en un cortoplacista, ¿no? sí, yo creo que está muy bien explicado. Luego, yo como pequeño matiz, que casi te No, interrumpo, claro. pues te iba a comentar, es decir, que imagínate que suben las pensiones, pero también te suben el tramo del IRPF. En ese sentido, pues puede que te suban un 1%, pero tengas que pagar un 2% más. En ese caso, que es lo que se estaba comentando mucho, pues si te suben un poquito y te hacen pagar un poquito más, pues a día de hoy en el bolsillo tienes menos dinero que antes. Sí, bueno, eso es el problema que yo creo que vivimos todos en España. Como que en los últimos años el coste de la vida ha subido mucho. Yo diría que el año entre 2022 y 2024, durante esos 2 años, es cuando más ha subido. El coste de la vida más lo hemos notado, ¿no? Los consumidores, pero claro, los salarios obviamente pues no han subido acorde, salvo que estés en algún sitio en el que pues por un convenio o algo así sí que subirán como el IPC, pero por lo general no. Hombre, el nivel de vida que tenían nuestros padres, como quien dice, eso de tenían a todos los hijos en, pues bueno, pues colegios privados, por así decirlo, tenían ahí su casita en la playa, se podían pagar su casa, hay quien dice en 5 años, también es verdad que dices, bueno, luego te pasa a pensarlo y digo, joder, qué tipo sabía, pero digo, oye, tenían la casa pagada, tenían su casa de Bueno, verano, no tienes no que sé ir si eso es una a. leyenda, No ¿eh? tienes que ir a nuestros padres. O sea, bueno, también hace tiempo, pero ¿no te has visto ahora la foto viral del ticket de Mercadona
de 2004, que la compra hecha en 2004 de un ticket de 51 euros con algo, a día de hoy esa misma compra hecha sin contar la reduflación, ¿no? de productos, salía, creo que eran casi 160 euros, algo así. O sea, es que o sea, ha aumentado Es impresionante. muchísimo el coste de la vida de ir a hacer la compra. Ya Siendo mediterráneos, que nos suban el precio del aceite es es impensable. una pasada, pero te diré que es que yo tengo un primo que se fue a Copenhague hace 2 años y no salían en Copenhague de lo caro que es salir ahí, porque el nivel de vida ahí es muy caro. Y me decían que en los últimos años, cuando vienen a España, han notado tal incremento de precios en salir a comer en los restaurantes en Madrid que está casi al mismo nivel que en Copenhague. El sueldo Claro, me imagino que no será el los mismo. sueldos ya te digo yo que no son los mismos. En Copenhague de media se gana mucho más que aquí en España, pero aún así, o sea, es una pasada. Entonces es que ha aumentado tanto el nivel de vida que claro, pues imagínate, y a todo esto estamos viendo que hay muchos pensionistas que a día de hoy con su pensión mantienen a familias enteras, ¿no? O esa pensión es un complemento más añadido al salario, pues, de sus hijos, etcétera. Y claro, imagínate si de repente esas pensiones desaparecen. O sea, la crisis económica que pueda avecinar de pobreza sería abismal. Es una pasada. Entonces, claro, pues hay que ponerse a trabajar en ello, ¿no? Oye, a decir que hay un problema, los jóvenes también, oye, pues yo creo que tenemos que reivindicar de que nos dicen que somos la generación más preparada, ¿no? Pues vamos a empezar a demostrar que somos la generación más Eso lo dirán preparada. por ti, no por mí. Bueno, pero que miramos al futuro, oye, que miramos a nuestro futuro y que nosotros vamos a estar trabajando igual que nuestros padres o nuestros abuelos y que el día de mañana, cuando hayamos formado nuestra familia, cuando tengamos nietos, después de habernos tirado una vida trabajando, oye, pues querremos también disfrutar de un periodo de vacaciones permanentes, oye, pues con nuestra pensión y que se nos devuelva parte de lo que hemos O cotizado. al menos mantener tu nivel de vida que habías tenido hasta entonces. Sí, 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 y al final, oye, pues, claro, es que es complicado. Y ya aprovechando que eres banquero, ahora volvemos a este tema de las pensiones, pero también a mí me interesa un tema importante. Yo últimamente pues estoy leyendo mucho de educación financiera, ¿no? El libro este que recomiendan siempre de Padre Rico, Padre Pobre y Mm. demás. ¿Qué alternativas crees? Porque aunque las vayan a quitar o no se vayan a quitar en un futuro, que yo tampoco creo que las vayan a quitar, porque al final, oye, pues los pensionistas, o sea, la persona mayor se la cuida, o sea, por mucho que te puedan hacer creer y demás, ¿no? Se cuida y se apuesta por ella y todo lo que necesiten y más, que para eso han sacrificado tanto, ¿no? Por este país durante tantos años. Pero ¿qué alternativas tenemos los jóvenes desde ya para tanto la quiten como no la quiten o se reduzca o la mantengan, para también tener nosotros una propia hucha, ¿no? O unos ahorros de los que el día que nos jubilemos, pues podamos tirar de ellos. Sí, en algunos países del norte pues lo llaman ahí, pues bueno, pues una mochila, por así decirlo. Y es Eh, obligatorio, ¿eh? Claro, mi primo mm, en Copenhague, por ley, tienen que tener un plan de pensiones privado. pues eso es Por ley. interesante. Eso es una regulación interesante para ver, Mm. pero bueno, cuéntame que no voy a Aquí no sé adelantar. si se fomentará tanto, o sobre todo con el último gobierno que ha habido. Aquí, pues bueno, pues las alternativas vienen a ser pues lo que viene a ser un plan de pensiones privado. Ese plan de pensiones privado, pues bueno, pues antiguamente, hace no mucho, pues bueno, pues la desgravación que podías tener era 8.000 euros. Hasta hace relativamente poco. A día de hoy, pues solo te puedes deducir 1.500 euros, es decir, de tu base imponible. Es decir, de cara a tu IRPF, pues imagínate que cobras pues, 20.000 euros y aportas 1.000 euros al plan de pensiones, porque más de 1.500 no te vas a poder desgravar. Pues con esos 1.000 euros, pues pasas a percibir para el Estado en tu declaración de la renta, tu modelo 100, pues en vez de 20.000, si aportas 1.000, 19.000. Pues Eso es es una buena una, es alternativa, una es decir, faena
esa diferencia de aportaciones Además que lo y dices, es una desgravaciones. faena importante porque dices, joder, pues el porcentaje, el presupuesto del Estado, yo he echado una gráfica que no me sé el número exacto, pues yo no sé si estamos ahí en el 50% o más, es decir, el 50% del presupuesto, del gasto público que tenemos, viene a las pensiones. Luego está la sanidad y luego, pues bueno, pues está carreteras, etcétera, etcétera. Entonces yo carreteras creo que solo tiene un 1%, pero vamos, te das cuenta y dices, joder, Y pues ahora que hay si que eso es aumentar el gasto importante. militar, a ver de dónde lo van a sacar. Uf, Hay esperemos, que esperemos sacar, está que diciendo esta mañana, un 3%. un 3%. Bueno, a ver Veremos, cómo a va ver. la cosa, A ¿eh? ver cómo También va la hay, cosa. aquí se habla de todo. Hay quien dice que ahora vamos a aliarnos con China, otros con Estados Unidos vamos a seguir. Bueno, Ya de aquí no veremos. podemos hablar Pero absolutamente bueno, nada de volviendo eso. a las pensiones, claro, pues alternativas, dime Hmm. alternativas, tío. O sea, yo ahora mismo, pues de mi salario, pues eso, el ahorro, ¿qué tengo que hacer o cómo o qué puedo gestionar? Pues bueno, pues hay varias alternativas. Es decir, si lo que estamos buscando es la desgravación, tenemos que tener una cosa en cuenta. Es decir, igual que te desgravas a la hora de contratarlo, luego a la hora de rescatarlo, tienes que tributar por ello. Y tributas por lo mismo, por IRPF. Entonces, eso es algo muy importante, pues ver exactamente qué alternativas tienes. Es decir, yo Claro. antes de ser banquero trabajaba como gestor patrimonial, entonces llevaba fondos, previsión social, etcétera, etcétera. Entonces, un poco, pues la media lo que decíamos era, si cobras más de 30.000 euros, sí o sí te interesa desgravarte. Si cobras menos de 30.000 euros, habría que mirarlo. ¿Y por qué habría que mirarlo? Porque muchas veces la gente pues hace sus ahorrillos, va metiendo ahí plan de pensiones y a lo mejor pues la mejor idea, pues si no le compensa esa desgravación porque luego va a tener que tributar por ello, pues oye, pues a lo mejor la idea es ahorrarlo, es decir, pues tenerlo en algo garantizado, que hoy en día pues ahora mismo con los tipos lo bueno que tienen es que sí que te dan pues productos garantizados, cuando estaban en negativo no había nada garantizado, o simplemente pues bueno, pues tener ahí un plan de ahorro. Yo ahora mismo eso ya es divagar demasiado porque tal y como está ahora mismo la economía, viendo ahora mismo, pues bueno, pues el Dow Jones, el Eurostock, Mm. etcétera, etcétera, con esa volatilidad que hay o puedes ganar mucho o puedes perder bastante. Pues yo ahora mismo pues buscaría más la tranquilidad. Pero vamos, esas serían las Bueno, opciones. yo me he Tanto metido en mi app del banco y he visto plan de pensiones, fondos, acciones, pues al final renta fija, ¿no? Bonos, tanto públicos, privados. Al final tienes también un abanico para hacer ahorros, dejarlo en tu cuenta. Y de hecho creo que hay cuentas hasta que solo por tener el dinero ahí te van dando un pequeño interés o depósitos. Bueno, o como comúnmente se ha hecho también el ahorro en la casa, ¿no? Lo que pasa es que la casa luego, claro, bueno, en la las ahorros lo tienes que casa vender, tal. que tengamos ahí cuidado con todos esos temas, sobre todo hoy en día son, a ver, bastante peliagudos. Y bueno, pues yo lo más recomendable, pues bueno, pues tenerlo en cuenta. En vez de tener ahí, pues como decíamos, debajo del colchón, que nos podemos llevar ahí un disgusto, sobre todo hoy en día, que muchas veces cada vez hay más normativas y bueno, pues pagan justos por pecadores, es decir, porque dos la líen, la pagan 100 personas. ¿A qué quiero decir con esto? Pues bueno, pues también pues para aquellos que digan, pues mira, yo estoy fuera del sistema, lo quiero tener en mi casa, luego cuando quieran hacer en el banco, porque solo he vivido una aportación de más de 3.000 euros en cash, va a venir, cuidado, ¿de dónde han salido estos 3.000 euros? Y vas a tener que justificarlo, es decir, y si estamos justificando de algo de cuando tenías hace 20 años y no sabes ni dónde lo Ya, tienes, pues ahí te puedes meter ahí un problema. Pero sería divagar por otros temas, es decir, en ese sí. sentido. Y luego, volviendo a dos puntos, ¿no? Que quiero seguir con aquí con la entrevista. Normativa y luego más adelante quiero hablar contigo de causas que nos han llevado y a ver qué podemos hacer, ¿no? A nivel social. Pero de regulación normativa, yo creo que hemos hablado antes, un tema que se hace en los países del norte que es interesante, que se obliga a los trabajadores a tener un plan de pensiones. En Austria. Da igual la aportación que se haga, pero oye, se obliga y además, oye, pues las empresas aportan, ¿no? O sea, es además la empresa la que se encarga de tener ese plan de pensiones y de gestionarlo de sus empleados, y aunque lo pueden tener por otra vía. Eso es una regulación importante. También es verdad que el sistema actual de reparto, se habla mucho de esa parte de colaboración público-privada, que yo creo que al gobierno actual le da un poco de miedo. Cuando hablas de privado parece que es el demonio, pero igual crear un sistema, un modelo de sistema de pensiones público-privado podría también ser una solución al modelo actual que también que está abocado al final
a que siempre hay una pirámide poblacional. En el momento es que esté invertida, no tiene mucho futuro. Y luego yo te voy a lanzar temas y ahora me respondes, ¿no? Luego la parte social, pues hablamos eso, ¿no? La pirámide poblacional invertida, y pues se da porque la gente no quiere tener hijos. O sea, realmente esa es la única razón, porque si la gente tuviera hijos, venimos ahora, vamos a vivir una época en la que hubo un baby boom y esas personas, ese baby boom, en los próximos 10 años se van a jubilar todos. Claro, en el momento en el que se jubilen, estará completamente invertida la pirámide poblacional. Los jóvenes ahora no estamos teniendo hijos, nuestro proyecto de familia está denostado, o sea, ya no se fomenta el tener hijos, no se ayuda, o sea, yo creo que quitando la ayuda que hay de, bueno, aquí en Alcobendas pues, te dan un cheque de 500 euros por un hijo, ¿no? Y la presidenta Ayuso, 500 euros al mes durante a partir del quinto mes hasta los 2 años del bebé, ¿no? O sea, desde el quinto mes de embarazo hasta que cumple 2 años el bebé, pues hasta 500 euros al mes. Esas son ayudas que seguramente ayuden a fomentar algo el tener hijos, pero claro, el difícil acceso que hay a la vivienda, el aumento de los costes de precio, que también los jóvenes pues tenemos ahora mismo el mundo a nuestros pies, es que yo puedo coger mañana o ahora mismo esa tarde, me compro un vuelo a China y mañana estoy en China viendo la Gran Muralla, o sea, es que claro, no tardamos nada. Y de hecho preferimos gastarnos eso a formar una familia, tener hijos, tal. Claro, también esos valores, yo creo que esos valores familiares en la sociedad actual también se los han cargado un poco, ¿no? No sé, y como que parece que está mal visto tener hijos. Y a mí me da pena también, pues se fomenta el aborto, ¿no? Se da completa facilidad para que pues, una persona acabe con la vida. Entonces, también yo creo que pues, son cosas que hacen bueno, pues que estemos en esta situación, ¿no? De pirámide poblacional invertida y además que lo que haya que suplirlo sea con una inmigración. Porque claro, pues al final si no tienes hijos españoles, pues tendrás que abrir las fronteras para que otras personas trabajen y coticen para pagar esas pensiones. Pero claro, luego ya pues te abres a los problemas que hay con una inmigración masiva, como pues, se ve en muchos países de Europa, incluso en ciudades españolas, y claro, en vez de una inmigración más regulada, que también hay, pues, significa una inmigración mucho más lenta. Entonces, bueno, pues hablando de eso, de la parte de normativas y la parte social, a ver qué opinas. Hombre, yo de la parte social, el objetivo principal que lo que bien comentas, que he visto mucho, pues bueno, pues que cada vez hay menos niños. Yo creo que hay una parte importante, como bien dices, de la población que no quiere tener hijos, que dice, pues es una responsabilidad y una carga. Y luego creo que hay otra parte también muy importante que dices, pues, no es la misma época que la época que vivieron mis padres. Es decir, puedes querer tener hijos, pero ¿qué vas a hacer? Si no puedes tener ni siquiera una casa al paso uno, ¿cómo vas a tener el Claro, paso dos? Tener ellos los hijos. Es decir, hoy en día, pues vivimos en un sistema, yo creo que ya hablar de la especulación sobra, pero dices, joder, pues la tendencia, la impresión es a que se busca que, bueno, pues la población se estanque o se reduzca de cierto modo. Al menos, pues bueno, pues en diferentes países, pues bueno, se puede llegar a fomentar, en otros, pues se puede llegar a fomentar el estancamiento y en otros, pues bueno, pues hace relativamente poco, pues no hay que irnos muy lejos. En China, pues bueno, la política del hijo único era, pues bueno, algo que para mi modo de ver es un poco ya el extremo más radical que hay, es decir, una barbaridad. Pero eso es lo que bien apunta, es decir, si no tienes ese poder adquisitivo, pues hoy en día cosas que deberían ser, por así decirlo, trascendentales, un derecho, por así decirlo, que esté grabado en la Constitución, pues es, pues bueno, pues tener un derecho a la vivienda y tener pues bueno, pues un poder adquisitivo suficiente, pues para poder elegir. Esa es la pregunta, es decir, para poder elegir. Yo quiero tener 3 hijos, puedo tenerlos, pero hoy en día tener 3 hijos y tener una vivienda es totalmente imposible para la gran mayoría no, en ese ya tener sentido. una vivienda es, Ya, es ya, si algo ya lo ponemos así. que es imposible, ¿no? Y el tener hijos, pues, el coste que tiene, que volvemos a lo mismo, o sea, el coste que tiene tener un hijo hace 20 años
hace 15 no es para nada el mismo que tiene ahora. Y también, yo creo que también es un poco de concienciación de los jóvenes que tampoco estamos dispuestos a cambiar nuestro modo de vida para, para también tener hijos. O sea que yo creo que los problemas van por las dos vertientes, ¿no? También la parte económica, pero bueno, la parte nuestra de concienciación que ya no hay tanta gente que quiere apostar por tener hijos, por tener una familia y que, oye, pues prefiere vivir la vida y viajar y, oye, pues su dinero gastárselo en ellos mismos, es algo totalmente loable, ¿no? Yo creo que yo quiero tener hijos, además, yo creo que mi felicidad va a estar en tener hijos, en darlo todo por ellos y bueno, pues es mi percepción, ¿no? Y también pues son los valores que yo tengo, pero seguramente haya mucha gente que pueda ver esta entrevista que diga, "Uf, yo para qué voy a tener hijos y tal, o luego diga, mira, si yo casi no voy a ni tener pensión, imagínate mi hijo, ¿no? ¿En qué condiciones va a vivir o a qué país le voy a traer? Si es que también las presiones son complicadas. O puedes tener al futuro Cristiano Ronaldo y que te jubile, en ese sentido. Sí, Oye, bueno, pero Madeira no estaban tan bien. eso Hay alguno que es sueña, oye, soñar es gratis, nunca se sabe. uno entre un millón, ¿no? Tienes un hijo y le pones a pegar patadas desde el hospital, Bueno, pegar pataditas a un balón. Pero bueno, yo creo que es complicado y oye, pues el futuro que nos espera o que estamos viendo es desolador. Porque claro, vemos, oye, el último año, ¿no? A niveles macroeconómicos, creo que España, pues la verdad es que ha ido bien en algunos indicadores. El IBEX ha subido, pero claro, la percepción de la gente o la realidad de la gente es que cada día es más pobre, porque no puede comprar nada o necesita otro tipo de sustento familiar, ya sea de amigos, de hermanos, de los abuelos pensionistas, ¿no? Para, oye, pues salir adelante o sobrevivir mes a mes, porque es que la situación de verdad que es bastante, bastante complicada. Y claro, pues, ¿de qué futuro, no? nos espera? Y bueno, y luego ya, volviendo a la parte de normativa, y por dejar de divagar, que, pues, ¿cómo lo ves? ¿O otras regulaciones que hay en otros países europeos o demás que en cuestión de este tema? hombre, yo de países europeos sé poco, es decir, yo creo que a lo largo de la vida pues puedes saber un poquito más, un poquito menos, dependiendo pues la experiencia, lo que te haya tocado vivir. En mi trabajo pues he manejado con eso, pero bueno, tampoco hay que irse más lejos. Yo creo que aquí en España un poco pues por hacer un resumen de cara a los oyentes de qué es lo que tenemos hoy en día, pues el resumen completo y lo más breve posible, que es lo que nos gusta mucho. Ahora que estamos ahí con el TikTok y que todo lo que dura más de 30 segundos ya es descartable. Entonces, por hacer un resumen ahora mismo de normativas que tenemos a día de hoy con los planes de pensiones. Yo creo que un punto flaco que hemos tenido ha sido pues el haber bajado esa desgravación de los 8.000 a los 1.500 que tenemos hoy en día. Hay excepciones. A día de hoy pues se puede desgravar uno hasta 1.500 euros, que esa es la normal. Es decir, siempre y cuando pues esos 1.500 euros no soportan el 30% de tu salario neto que figura en el IRPF, como es lógico. Dicho esto, puedes deducirte 4.250 euros más aportando a un plan de pensiones de autónomos. Esto se creó hace relativamente poco. Y luego hay otra excepción que es muy importante a mi modo de ver para pues, aquellas familias que tienen pues, personas con discapacidad, pues puedes aportar en total a ese plan de pensiones 24.250 euros, de los cuales cualquier familiar de hasta tercer grado puede aportar 10.000 euros a ese plan de pensiones. Entonces yo creo que a ese colectivo debería de cuidarse y está siendo cuidado pues bueno, pues en estas circunstancias actuales. Luego, como última excepción, pues bueno, pues todos aquellos que tienen un familiar que, pues bueno, pues cobra menos o no cobra directamente menos de 8.000 euros en el IRPF, pues puedes aportar a ese cónyuge 1.000 euros extra a ese plan de pensiones. Yo creo que eso es un poco pues las características actuales que tenemos en cuanto a los planes de pensiones.
Luego, pues hay más características, es decir, luego otra característica importante que yo veía mucho era pues aquel cliente que tenía un plan de pensiones, 50 y pico, que llevaba toda su vida y que se acercaba el momento de rescatarlo. Y yo creo que esto es muy importante de cara a los espectadores, decirles que cuando te venden un plan de pensiones lo que te van a decir es lo importante. Es decir, a día de hoy, si cobras 20.000 euros o cobras 30.000 y te desgrabas 1.000 euros, por poner una cifra clara, pues empiezas a percibir 29.000 euros, o si cobras 20.000, 19.000 euros. Dejas de pagar Hacienda esos 1.000 euros. Eso yo creo que es un error muy importante porque no es así, porque a la hora de rescatar ese plan de pensiones vas a tener que tributar por lo mismo por lo que te has desgrabado. Y lo único y lo más importante es que pues se puede rescatar de varias maneras, lo cual, pues bueno, si quieres comentamos más adelante. Pero lo más importante es que es el mismo rendimiento. Pero hay que tener en cuenta una cosa, es decir, que si lo rescatas de golpe, ese montante se te va a sumar al IRPF que tienes de tu pensión, que estás cobrando ese mismo año. Salvo que ese mismo año tengas mitad de pensión y mitad bueno, pues de que estés trabajando o que te haya pillado ahí entre medias. Pero lo importante de eso es que si lo quieres rescatar de golpe, te puedes ahorrar, si has aportado las aportaciones anteriores al 31 del 12 del 2006, te puedes ahorrar un 40% si lo rescatas de golpe. Yo lo que más suelo recomendar para ya terminar, pues suele ser, pues bueno, pues si hay unas aportaciones antes del 2017, pues barajar esa posibilidad de rescatarlo de golpe, porque te ahorras ahí un 40% de exención. Si no, pues bueno, pues hay diferentes opciones. O rescatarlo de golpe y que no te haya servido para nada el de haberte desgrabado durante todos estos años, es más, que te sea perjudicial, o pues la opción más querida, es decir, que pues en forma de rentas ir rescatándolo poquito a poquito. Pues dices, mira, pues antes estaba en una base imponible, exactamente ahora mismo estoy en el 19%. Antes estaba en X. Pues siempre que la base imponible en la que te has desgrabado, es decir, en la que has estado a la hora de desgrabarte, sea inferior bueno, sea superior a la base imponible en la que lo estás recuperando en ese sentido. Es decir, que cuando aportes estés cobrando más ese año en el IRPF que cuando lo rescates. Es decir, no hay que pasarse de ese tope para que, oye, pues te pueda resultar rentable. Pero bueno, al final yo creo que nos queda mucho y a nuestros jóvenes oyentes nos queda mucho para poder rescatarlo. Veremos a ver cuándo lo rescatamos y demás. Y a ver qué tal, porque además yo tengo un plan de pensiones y he visto que en las últimas semanas me ha bajado, me ha bajado un poquito con todo el lío geopolítico que hay. Así que veremos, esperemos que no baje mucho más y empiece ya otra vez de subida, que bueno, están diciendo que va a haber una recesión. O sea que lo mismo es un buen momento para empezar ahora a una ventana de oportunidad, ¿no? De entrada. Hombre, poco puedes jugar ahí con 1.500 euros. Ahora, antes con 8.000 podías jugar un poco más. Muy Pero bueno, de importante, es poquito a decir, poco, pero puedes año y rescatarlo, es año a decir, año. si pasan 10 años, esto ha salido a partir de este año, si pasan 10 años de la aportación que hiciste en el pasado, ya puedes rescatarlo. Antiguamente solo se podía rescatar por jubilación, salvo tres contingencias, que era paro de larga duración, el tener un familiar enfermo o la última, pues tener una incapacidad laboral. Pues nada, yo creo que espero que se haya quedado claro el tema de las pensiones. Si tenéis alguna duda, dejárnoslas en los comentarios y nos vemos la próxima semana para hablar de vivienda y a ver si conseguimos convencer al concejal para que construya aún más vivienda y podamos todos los jóvenes, pues oye, tener esa casa que es el primer paso fundamental para formar esa familia y empecemos a volver a repoblar España, ¿no? Con muchos hijos y que ya en un futuro pues esa pirámide invertida vuelva a ser Que nos paguen las invertida pensiones. y que nos paguen las pensiones. Hasta luego.